El 9 de abril, a bordo del crucero de la Fe, navegaremos por los mares Adriático, Egeo y Mediterráneo para estar en las islas griegas de Mykonos, Corfú y Creta, el puerto croata de Dubrovnik, las ciudades italianas de Bari y Sicilia, y Malta, la fascinante isla de los Caballeros de Malta, capital cultural de Europa en 2018. Peregrinar a los santuarios del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, de San Nicolás en Bari, de San Pablo en Malta y de la Virgen del Rosario en Pompeya. Admiraremos ciudades y monumentos patrimonio de la humanidad como el Palacio de Nonsos en Creta, edificado hace más de 3.500 años, las zonas arqueológicas de Pompeya y Sicilia, la ciudad troglodita de Matera en la que Mel Gibson filmó enteramente su película La Pasión, Los Trullos, viviendas salidas de un cuento de hadas en Alberobello, la ciudad inundada de Venecia con su Basílica de San Marcos, sus palacios y canales. Seremos testigos de una encantadora alternancia de paisajes naturales con deslumbrantes santuarios y catedrales bizantinas, góticas, normandas o barrocas, y por las noches los espectáculos, cenas de gala y el crucero de lujo. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Como ya es tradición en el Crucero de la Fe, aplica el 2x1 tanto en la tarifa del avión como en el crucero. El segundo pasajero solo paga los impuestos y visitas terrestres. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Librería Buena Prensa presenta. Continuamos, amigos queridos, hoy en Ver y Creer estamos hablando sobre el beato Sebastián de Aparicio, una vida impresionante, una figura maravillosa de santidad y de entrega al Señor y de servicio a los demás. Vamos a continuar con esto, pero antes quiero mostrarles escenas bellísimas, pues apenas hace unos días cayó en Roma una nevada, nevó fuerte y el Vaticano se pintó de blanco y toda la plaza de San Pedro blanca y los jardines vaticanos blancos. ¿Quiere verlo? Mire, gracias a la televisión, no más para sus ojos. Ya ves, se lo dije, solo para sus ojos, la plaza de San Pedro, blanca, cubierta de nieve. Continúo hablando sobre el beato Sebastián de Aparicio. Tengo el grande gusto de contar aquí con la presencia de Fray Efrén Valleño, historiador de los franciscanos y el guardián en la comunidad donde está la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Fray Efrén, entonces, hasta hoy, hasta ahora hemos dicho que un hombre muy generoso que piensa en los demás. Claro, sí. Que decide establecerse, compra grandes extensiones de tierra, lo que vendría a ser una hacienda, se dedica a lavar la tierra, pero yo le preguntaba, parece que se casó finalmente, y no una, sino dos veces, ¿no? Sí, ya en 1562, 60 años tenía, cuando él contrae matrimonio. Finalmente torció la mano. Finalmente, hasta los 60 años lo atraparon.
Pero resulta que murió a los 8 meses La esposa. esposa. Vuelve a los 2 años nuevamente a contraer matrimonio. También muere, No. joven, la esposa. ¿No tuvo hijos? No. Entonces, ante esto, como que le llega ya este deseo de soledad, de retiro, de ya más tranquilidad y sobre todo paz interior con el Señor. Es entonces cuando él, pensando en esto, consulta con su confesor. No tengo el nombre, era un padre dominico, pero que le va dando largas. Hasta que finalmente, en 1573, unos 11 años después, dice, está bien. Dice, bueno, pues entonces tus cosas vas a dejarlas, todas propiedades, en favor de las hermanas clarisas. Ajá. Porque son muy pobres. Ningún problema. ¿Ah, sí? Está bien, se deshace de ello, lo deja y en el 74, un año después, él lleva a cabo lo que nosotros llamamos la toma de hábito. Es decir, comienza su noviciado. Un año después, que el noviciado dura un año con nosotros, después del año de noviciado, hace su profesión, ya para fraile. Entonces imagínate ya los 75, 73 años. Ya entró grandecito a la Un orden. poquito grandecito profesor. ¿Nunca se ordenó sacerdote? No. Hermano Lego. De hecho, él es lo que él quería. Porque aparte, pues, por así decirlo, no tenía la base suficiente como de teología. Exacto. No, y digamos, también así a nivel general de cultural. Cultural como para poder emprender estudios filosófico-teológicos. Ajá. Sí, digamos hoy la prepa, ¿no? Digamos hoy. Entonces, él tampoco lo anhelaba. O sea, él es gente campesina, te había dicho, gente sencilla, gente trabajadora, y él quiere seguir siendo esto. ¿Por qué? Porque todavía en este siglo, y hasta antes del Vaticano, todavía los hermanos que son laicos y no son clérigos, porque así comenzamos nosotros, los franciscanos, ¿verdad? Se encargaban de los quehaceres domésticos, la huerta, los animales donde había, que granja, la cocina, la sacristía, todo esto lo llevaban a cabo los hermanos laicos. Los afanes fuertes. Sí, los afanes fuertes. A los clérigos, bueno, pues nos dejaban lo pastoral, lo sacramental y todo esto. Entonces, él quiere hacer esto y después de que él profesa, de hecho profesó aquí en San Francisco de México, no en Puebla, es enviado, en la Avenida Madero ahora. Exacto, es enviado a Tecali como limosnero. En ese tiempo era muy común este oficio. Es decir, hay que ir a recoger a los pueblos las limosnas para llevarlas al convento. Fíjate, entre paréntesis, a mí me tocó todavía. Cuando yo ingresé con los frailes a la secundaria y prepa, todavía conocí yo a Fray Fidel. Y exactamente en su carreta, pero ahora sí ya con no bueyes, de un caballo. La tiraba y él recorría los pueblos de todo alrededor de Cholula y llegaba en las tardes ya. Que traía verduras, que coles, que cebollas, que rábanos, que calabazas, maíz. Nunca compramos nosotros maíz. Todo el maíz lo regalaban para las tortillas de todo el año, que éramos como 100 y tantos. ¿De limosna? Pero, sí. Y todavía en el noviciado de nosotros, que está en Calpan, tiene ya más de 70 años allí el noviciado, la gente todavía acostumbra a esto. Cuando no salen los novicios durante ese año a recoger, hoy no van a salir a recoger los hermanitos la limosna. Entonces, ¿qué hacíamos los novicios? Nuestro costalito, recorrer calle por calle del pueblo, ahí te van a dar desde frijol y arroz, maíz y de todo. Pero entonces era el oficio él encargan esto, limosnero. Ajá. Y claro, él vuelve a su oficio, solamente ahora una carreta, andar recorriendo. Pidiendo limosna. Y aquí lo maravilloso es toda aquella gente que lo había conocido, recorrer esos caminos, pero como gente de dinero. Ajá. Ahora, con su hábito, en una carreta, recogiendo limosna para el convento de San Francisco. Porque en San Francisco eran aproximadamente unos 100 frailes.
porque estaban los estudiantes de filosofía y teología. ¿San Francisco de Puebla de Los Ángeles o Tecali? No, de Puebla de Puebla de Los Ángeles. Entonces tenía, imagínate, casi 100 jóvenes y en esa edad de los 18 a los 20 y tantos años. Comen doble. Bueno, mire usted, ¿cómo llegaron los franciscanos a México? Si bien el beato Sebastián de Aparicio no llegó con los primeros franciscanos, pero en los próximos años, muy rápidamente, él ya formaba parte, algunos años después, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos este tema de historicidad porque es maravilloso también. ¿Cómo es que llegaron los primeros franciscanos a México? Mire. Los frailes menores llegaron a México de manera muy significativa, pues lo hicieron en un grupo integrado por 12 misioneros franciscanos en memoria de los 12 apóstoles de Jesús, razón por la que se les conoce como los 12 apóstoles de la Nueva España. Su arribo a México quedó registrado en mayo de 1524, apenas 3 años después de la caída de la Gran Tenochtitlan en manos del conquistador Hernán Cortés y 7 años antes de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Con la llegada de los franciscanos comenzó formalmente la evangelización del nuevo continente. La tarea le fue confiada a Fray Martín de Valencia, a quien le acompañaron Fray Francisco de Soto, Fray Martín de Jesús de La Coruña, Fray Juan Juárez, Fray Juan de Palos, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Toribio de Benavente, quien asumió el nombre de Motolinía, que significa pobre, Fray García de Cisneros como primer provincial, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez y Fray Andrés de Córdoba. En cuanto desembarcaron en Veracruz, estos 12 apóstoles franciscanos recorrieron a pie y descalzos el trayecto entre el puerto hasta la Ciudad de México, donde Hernán Cortés los recibió con veneración, aunque sin imaginar que se convertirían en aguerridos defensores de la vida y de los derechos de los naturales, muchas veces en contra de los deseos del conquistador. Una vez asentados en la región, los franciscanos pidieron a los caciques que les enviasen a sus hijos para educarlos en la fe cristiana, para lo que establecieron los primeros colegios franciscanos que resultaron una institución de primer rango en el México cristiano. Durante el primer capítulo franciscano, dividieron la extensa región en 4 provincias que fueron la base de la definitiva organización franciscana en tierras mexicanas. Fray Efrén, entonces, si los 12 apóstoles de Nueva España llegaron en 1524, quiere decir que para el año 2024 estaremos celebrando 500 años. 500 años de la llegada de la evangelización a México, ¿sí? El evangelio. ¿Qué? Y el establecimiento de la iglesia, porque recuerda que ellos venían no enviados por el ministro general. El ministro general sí les había dado una obediencia, pero ellos venían enviados por el Papa, Adriano VI. Entonces, de algún modo también ellos, no de algún modo, son realmente los fundadores de la iglesia en México, no tanto de la orden, de la iglesia. Cierto. Entonces, a partir de allí comienza todo. Pero es maravilloso cómo ellos llegan y este recorrido precisamente va a ser, y el encuentro, el recorrido y la llegada a Tlaxcala, que es la primera parada que hacen. De Veracruz llegan a Tlaxcala porque se estaba reconstruyendo la ciudad de Tenochtitlan. Entonces no podían llegar acá todavía. Los reciben en Texcoco y es ahí donde ellos, los 12, van a encontrar a los 3 flamencos que habían llegado un año antes, a Pedro de Gante, Juan de Tecto y Juan de Agora. Los encuentran ahí porque allí estaban ellos. Ellos estaban aprendiendo el náhuatl. Ellos llegan, se encuentran y entonces todavía van a pasar un tiempo allí. Pero ya desde un año antes, Fray Pedro de Gante había comenzado con esta labor de la educación. Porque él, una vez que aprende el náhuatl, es el que va a pedir a los principales sus hijos. Y a ver, entre comillas, digo entre paréntesis, Fray Jerónimo de Mendieta nos cuenta que en un principio había desconfianza de los principales de mandar a sus hijos. ¿Y estos para qué los querrán, no? ¿Qué iba a hacer? Entonces hicieron trampa, dice Jerónimo de Mendieta. Mandaron a uno de sus criados, un poquito apuesto, y oh sorpresa que después el criado sabía más que el hijo del principal porque había aprendido todo lo demás. Entonces ya después de eso ya no. Ahora sí ya iban de los principales o los caciques. Caciques, sí, exactamente. Hagamos una pausa, claro, muy breve, volvemos rápido
para conocer más de esta vida del beato Sebastián de Aparicio. También una gran noticia que queremos compartir con ustedes. Yo ya me enteré porque me la dijo Fray Efrén Valleño. Y volvemos también para conocer la historia de la iglesia de San Francisco, ahí en Puebla de los Ángeles, donde se encuentra el cuerpo incorrupto del beato Sebastián de Aparicio. Recuerde, Marisa está allá en Los Ángeles, Puebla, así que pues ahora que nos presente la iglesia, ¿no? Volvemos con esto y con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.